Bon vespre, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sede palmesana de la Fundación Juan March. Soy Pablo Pérez II, el director de este museo, y hoy, bueno, seré muy breve. Retomamos uno de nuestros formatos que se han vuelto ya una marca de la casa. Son nuestras conversaciones con creativos, con Toni Segarra, en las que Toni va haciendo una especie de antología, una enciclopedia de diferentes perfiles de personas que trabajan con su creatividad en ámbitos tan distintos como la cocina, las matemáticas o, como es el caso de hoy, la música. Y nuestro invitado de hoy es Paco Contreras, el niño de Elche, un artista, como verán, polifacético, difícil de encasillar. Por favor, démosle la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir y por atender a estas charlas en las que yo me divierto mucho y aprendo mucho, y espero que alguien más también. Como no soy, yo siempre lo digo, siempre repito lo mismo y algunos ya habéis venido otras veces, yo no soy entrevistador, ni sé hacer preguntas, ni soy buena fuente, no tengo ni idea. Entonces, normalmente o bien invito a alguien o intento invitar a alguien que conozco de algo y entonces puedo entrar en una conversación, o en este caso a mí me apetecía mucho una faceta que yo intuía de tu trabajo, que es esta iconoclastia, ¿no? Es decir, para mí el flamenco, del que no tengo ni idea, es una especie como de casi de institución eclesiástica o de una cosa... Lo digo desde el máximo respeto, y entonces pensé, bueno, pues no voy a aprender nada, sé poco de Paco, y así pues tendré como más ignorancia y por tanto más curiosidad y charlaremos mejor y tal cual. Pero hace una semana reconozco que me entró una especie de vértigo. Dije, hombre, algo tendrás que... Y ahora soy un experto. Me he visto los dos documentales, ¿no? el de Sergi Cameron, que en su día me había hablado. He hecho un documental, porque tengo que reconocer, ahora te lo decía, tengo que reconocer que tu nombre sí ha estado presente a lo largo de los últimos años, ¿no? La gente habla del niño de Elche, ¿no? Y habla bien. Entonces, bueno, pues yo no sabía quién eras y sabía que eras alguien del entorno del flamenco más moderno, pero no sabía muy bien. Pero bueno, decía, este tío debe molar porque la gente a la que yo respeto y que tiene buen criterio habla bien, ¿no? He visto el documental de el otro, el Canto Cósmico. Canto Cósmico, que os recomiendo mucho, os recomiendo los dos, pero este del Canto Cósmico me parece hermoso. Estás en Radio Nacional, he escuchado un par de programas, bueno, yo creo que soy el tipo que más te ha escuchado la última semana de España, vamos. Sabes más que yo de mi vida, seguro. Es muy probable, es posible que te sorprenda, ¿no? Entonces, a Tangana, a Pucho también le escuchaba hablar, ¿no? Sí. Entonces, iba escuchando tal, y entonces es verdad que hace un año, creo, ¿no? Apareciste, nosotros los publicistas nos reunimos una vez al año para darnos premios, y nos damos premios a todos. Digamos, hay 200 publicistas y hay 300 premios, más o menos, para que a alguno le toquen 5, digamos, ¿no? Y nos reunimos en San Sebastián, que es un sitio donde se come muy bien, y en la gala donde nos entregamos los premios invitamos siempre a alguien y este año te invitamos. Y ahí ya te vi por primera vez, Sí. y la verdad es que fue un shock, tengo que decirte. Muchas gracias. Shock, Entiendo que es positivo lo del sí, shock. sí. Sí, es verdad que no lo he calificado, pero sí fue. Pero por empezar el asunto, por donde yo quería empezar, y luego ya lo vamos derivando. Esto, yo he traído algunas cosas, pero si no las pregunto, mejor. Es decir, si tú me quieres preguntar cosas a mí, que tendrá menos interés, pues también. Pero este asunto, efectivamente, del flamenco, o sea, ¿qué es el flamenco? Y tú te defines como ex-flamenco. Sí, bueno, primeramente darte las gracias por la invitación, a la Fundación también, a vosotros por estar aquí, por escuchar, que es una de las acciones más revolucionarias a las que podemos optar. Bueno, esto del flamenco, guas. Antes cuando decías que una institución... Ya con esto no Claro, ¿no? Podríamos hablar toda la noche, seguramente con vino y whisky. Pero el flamenco como institución eclesiástica tiene que ver, porque es algo irracional, pasional, tiene que ver con las ideas de ortodoxia, la imposibilidad de la ortodoxia. La Iglesia tiene que ver con esas ideas también, la imposibilidad de que la religión sea una ortodoxia, ¿no? Esos nexos de unión están muy bien traídos. A mí me gusta más hablar
o preguntarme, mejor dicho, no tanto qué es el flamenco, porque no vamos a saberlo nunca, tampoco creo que nos ayudase mucho a encontrar respuestas nutritivas o positivas, sino me gusta más pensar la pregunta de cómo funciona el flamenco. En ese cómo funciona encontraremos muchas más respuestas que nos pueden dar algunas ideas de qué puede llegar a ser esto del flamenco, que cada cual pues entiende de formas muy diferentes, y es parte de su riqueza, ¿no? Por eso el flamenco puede ser una gran plataforma, no tanto como una música, como una disciplina, sino más bien, esto en palabras de Pedro G. Romero, puede ser un campo de sentido. El flamenco es más un medio, no es tanto el campo en sí, sino es un medio, es un a través, constantemente. Por eso no nos ponemos de acuerdo qué es o no es flamenco, el flamenquito, si esto es aflamencado, siempre se están utilizando adjetivos en relación con el flamenco porque realmente no sabemos dónde está la línea divisoria de lo que puede llegar a ser el flamenco o no. Entonces el cómo funciona es mucho mejor para profundizar en eso. El cómo funciona, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, nos hablará de cómo se relacionan sus artistas, ¿sabes? Cómo mancha eso del flamenco a otro tipo de disciplinas que entendemos que no están dentro de las prácticas troncales del flamenco, ¿no? El cante, el toque y el baile, pero lógicamente si nos preguntamos cómo funciona el flamenco, pues tendríamos que hablar de pintura, tendríamos que hablar de gastronomía, tendríamos que hablar de rito, tendríamos que hablar de poesía, tendríamos que hablar de moda, ¿no? Todo eso es lo que yo siempre he intentado ampliar desde mi visión en relación con lo flamenco, ¿no? Y lo de ser flamenco pues tiene que ver con todo esto, porque al fin y al cabo, en mi práctica podríamos decir que el flamenco también se puede entender lógicamente como un mercado, como una industria, ¿no? Con sus festivales, sus peñas flamencas. Yo hacía años que me retiré de eso porque entendí que era un territorio en el cual no podía expresarme como yo necesitaba. Entonces lo de ex flamenco, el prefijo ex, yo soy muy fan del prefijo ex, todo lo que empiece por ex me gusta mucho, exaltación, exiliado, exhausto, exforáneo, yo que sé, un montón de prefijos, extemporáneo, bueno, mil. Y al fin y al cabo el prefijo ex tiene que ver con el ir más allá, ¿no? Entonces ex, como si fueses un ex fontanero, pues tú cuando eres el fontanero ya tú no tienes la práctica, ¿no? No estás ejerciendo la práctica, pero aún llevas contigo lo que son todos los conocimientos, sobre todo los conocimientos elementales. Tal vez no sabes el último tornillo que ha sacado el mercado o no sabes la última tubería que ha hecho la marca de no sé qué, pero sabes lo esencial de la práctica de fontanero, ¿no? Pues más o menos me pasa a mí eso con el flamenco. Yo ya no sé lo que se está haciendo en el flamenco últimamente, tampoco me interesa, sino ya he arrastrado lo que yo he entendido como elemental y que pertenece a mis lógicas de escuchar y de ver. Claro, porque eso también, en esta búsqueda de la última semana he encontrado un personaje que no sé en qué, creo que es el primer documental, se cita Eugenio Noel. Eugenio Noel, que me ha parecido un tipo muy buena escucha tuya. Me ha parecido un tipo muy fascinante, Sí. pero lo que me hacía pensar en que, claro, uno puede ser heterodoxo o puede buscar el límite porque está en un... O sea, porque eres flamenco. Claro, o sea, es que lo es acabas de decir del fontanero. Porque eres fontanero, puedes ser exfontanero. Exactamente. Entonces, la búsqueda del límite tiene que ver con ese centro de gravedad, ¿no? Sí, lo que amas odias y lo que odias amas. Y la iconoclastia tiene que ver con eso, ¿no? Ya sabes, el principio de iconoclastia es intentar destruir aquello que le das, a lo que le otorgas poder, si no, claro, nunca lo querrás destruir, ¿no? Entonces, Eugenio Noel, este escritor que os recomiendo, que es un escritor del principio del siglo XX, sus textos son ácidos, a más no poder. Era antiflamenco y antitaurino, ¿no? Eso se llamaba en la época antiflamenquista, en contra de los toros, del flamenco y de la Semana Santa, porque él entendía que esas prácticas no podían ser la representación de España. Él era un republicano ilustrado, diríamos, casi afrancesado, y lo que él entendía que tenía que representar a España estaba muy lejos de lo que podía ser esta barbarie, que eran los toros, esta estética ridícula que él pensaba que era la Semana Santa, pasional, ultra religiosa, y por supuesto el flamenco, que era para él lo más grotesco que se podía ver y presenciar en las artes. Pero claro, él, la paradoja de todo esto, y Pedro G.
hace esta comparación conmigo y en relación con Eugenio Noel, es que hoy en día cualquiera que quiera saber un poco de toros, Semana Santa o de flamenco, tiene que ir a los textos de Eugenio Noel. O sea, se ha convertido en la fuente más ortodoxa de esas prácticas. Claro. Él se pasó toda la vida haciendo conferencias constantemente por Sudamérica y por España en contra de estas prácticas. Pero claro, todo lo que él dejó, porque para criticar esas prácticas se tuvo que empapar. Entonces, Pedro G. habla en el documental, en un comentario de Mac Aub, creo, Sí. ¿no? Que dice, claro, que era la única forma de estar cerca de algo que le apasionaba, era ponerse en contra. Claro, y he visto que tenía juergas con toreros y no sé qué. Sí. Y me recordó una cosa que a mí me enseñaron en la facultad, y no sé si es verdad o no, pero que me parecía bonita, siempre la recuerdo, de Mallarmé, que también criticaba, allá donde fuera, criticaba a la Torre Eiffel, porque le parecía una aberración abominable del progreso y una cosa terrible que le habían fastidiado para siempre el paisaje de París. Y entonces, de pronto se lo encontraban cenando en el restaurante de la Torre Eiffel y decía, no, pero señor Mallarmé, usted que no hace más que... Dice, este es el único sitio de París desde donde no se ve la Torre Eiffel, ¿no? Pues me recordó un poco esta... Total. Yo es verdad que aún no tengo... últimamente no tengo esta relación con el flamenco como he tenido Eugenio Noel con los toros, pero seguramente volveré a ir a conciertos de flamenco y volveré a juntarme con los flamencos, sobre todo porque yo me he relajado en relación con ellos y también porque ellos se han relajado en relación conmigo. Ya, porque te daban. Y yo a ellos mucho, claro. Y sigo siendo muy ácido con sus prácticas, claro. Entonces es normal que cuando voy a un sitio donde hay un concierto flamenco, pues claro, me vienen de reojo y piensen qué hace aquí, ¿no? Luego sí hay una especie de academia o de Vaticano. De hecho, otra cosa que te iba a decir, luego recordé que yo había tenido una aproximación al flamenco muy lateral. Hicimos un documental para Quique da Costa. Ajá. Entonces tratábamos de comparar, yo tengo una obsesión que luego si quieres hablamos de, creo que tengo que la certeza, desde que después de Ferran Adrià, la cocina también es un lenguaje artístico y de hecho los cocineros de hoy, a pesar de que les cuesta mucho reconocerlo, lo que tratan es expresar obra o pensamiento o lo que quieren a través de la cocina. Entonces tratamos de hablar con determinados artistas creativos y críticos, con Javier Gomá también, por ejemplo, el director de la Fundación Marc, y uno de ellos era Ricardo Pachón, que alguien nos recomendó. Ah, Ricardo Pachón, sí, sí. Y entonces en Ricardo, que Ricardo, por lo que yo sé, fue uno de los productores que, digamos, popularizó un cierto flamenco rock o flamenco pop o un flamenco más... Una de esos intentos de modernizar el flamenco y que luego se volvió un ortodoxo, porque tuvo acceso a unas grabaciones, nos contaba y él hablaba, por ejemplo, con respecto a Eugenio, a Noel, hablaba de la idea de que el flamenco auténtico era el flamenco íntimo, el flamenco de la fiesta, el que no tenía, digamos, relación comercial, claro, no había espectador, ¿no? Es que Ricardo Pachón se ha construido la idea romántica de que el flamenco nace en las familias y los gitanos y toda esta idea, que es una idea romántica totalmente que ya se ha demostrado que no tiene ningún sentido. Él tiene grabaciones que lo demuestran. Claro, lógicamente, claro, de las grabaciones de los años 70. Y sobre todo grabaciones que él utiliza como mercancía, lógicamente. Las grabaciones, me hizo muchas veces, de las bases, era una grabación de un antropólogo americano que trabajaba en la base de Rota. Sí, los años 60. Y que estos encargaban fiestas, claro, los años 60, Diego del Gastor, todo eso, pero bueno, el flamenco... comienza a hablarse del flamenco a final del siglo XX, a final del siglo XIX, por ahí más o menos ya la palabra flamenco se construye y el flamenco, lo que hemos sabido siempre, y esto yo siempre lo enlazo con, ahora que antes que hemos hablado de Antonio Escotado, con la idea liberal y comercial del flamenco. El flamenco siempre ha estado donde ha estado el dinero y en las casas familiares no ha estado el dinero. Entonces, ¿dónde estaba el flamenco? En los puertos, en los prostíbulos, ¿sabes? Todo donde estaba el dinero, ahí es donde estaba el flamenco. Eso de las casas, lógicamente tú tienes tus prácticas familiares o caseras o íntimas, pero eso no tiene nada que ver con el flamenco. Eso puede tener, es que yo cante tango en mi casa no tiene que ver con la historia del tango, ¿no? Entonces, bueno, son ideas románticas que se construyeron y que ellos le sacaron un buen rédito, ¿sabes? Sobre todo en la época de la world music, que de ahí donde viene Ricardo Pachón y todo esto, de esas ideas, pues... Bueno, él justamente criticaba el hecho de que el flamenco no tenía nombre, ¿no? Que se había confundido, que internacionalmente se confundía con esa idea de world music,
que no es nada, ¿no? Al final es una Claro, especie de etiqueta. son etiquetas, sobre todo esta etiqueta que nace en Francia para que los franceses pues, se puedan limpiar su mala conciencia de país colonizador, ¿no? Y entonces pues, lo hicieron así. Entonces, bueno, pues los flamencos, como están donde siempre está el dinero, pues el World Music es la marca que más dinero dio en la música seguramente a partir de los 70 para adelante. Entonces el flamenco, ¿que somos World Music? Ay, pues somos World Music, no hay ningún tipo de problema. ¿Que tenemos que ser artistas contemporáneos? Somos artistas contemporáneos. ¿Que tenemos que ser folk? Somos folk. ¿Que tenemos que ser un arte europeo? Somos europeos. ¿Que tenemos que ser un arte anarquista? Lo somos. ¿Que somos fascistas? Lo somos. El flamenco se puede adjetivar con cualquier tipo de término, porque tiene ese espíritu bastardo, ese espíritu anarca, ese espíritu liberal, lo tiene constantemente, y eso es una cosa que yo siempre reivindico, ¿no? De él, de ese espíritu. Eso es lo que seguramente me quede más del flamenco. Hay una cosa que dice él, que no sé si será verdad o no, citaba, me ha sorprendido volverlo a leer, porque esto lo escuché en su día, el artículo 68.1 de la Constitución andaluza, Wow. que otorga a la Junta de Andalucía el control sobre el flamenco, de alguna Es manera. lo que ellos intentan, claro, porque eso son ideas... Entonces es una cosa que hay que controlar, o que hay que... Bueno, ahora están intentando hacer una ley andaluza, ¿no?, el flamenco, y los flamencos andalucistas pues aplauden con las orejas porque piensan que eso le va a traer mucho dinero. Es que todo, el dinero está detrás de todo. Es como cuando hicieron el flamenco patrimonio de la humanidad, ¿no? Patrimonio inmaterial de la humanidad. Todos los flamencos, recuerdo, estaban encantadísimos de haberse conocido y todos se reivindicaban como flamencos porque pensaban que la Junta y no sé qué institución mundial, universal, les iba a soltar pasta por un tubo. Lógicamente no fue así. Por suerte no fue así, ¿no? Entonces, claro, ahora todos reniegan del patrimonio inmaterial, que eso fue una vergüenza, que vaya engaño, es un autoengaño que ellos mismos se construyeron. Y con la ley andaluza del flamenco, pues continúan con esa ficción de que el flamenco sigue siendo un arte andaluz, de que hay que controlar los límites de una expresión artística, etcétera, etcétera. Y lógicamente, lo de la Estatuto de Autonomía fue una aberración que un articulista sevillano catalogó incluso de anticonstitucional, pero como lo hizo la Junta de Andalucía, pues ahí se pasó página, ¿no? Pero es una aberración pensar solamente que una institución pública tenga que controlar un arte, ¿no? Ya, bueno. Que tenga que regularlo. De hecho, que regular un arte en sí mismo es asombroso, ¿no? Pero repito, los flamencos estaban encantados, porque yo pensaba que eso iba a dar mucho dinero. Pues es lo que me hace sentir que cuando oigo hablar de flamenco, que no estoy delante de una institución normal o natural, sino que hay algo... Claro, eso casi, también casi divino, ¿no? Totalmente, está llena de pasiones, está llena de intereses, lógicamente está llena de emociones, de muchos sentimientos. Yo todo eso lo comprendo, ¿no? Y por tanto, digamos, la idea de salir de ahí no debe ser fácil. Hay un tema, no sé si tiene que ver con esto o no, pero hay un tema que de esta semana, digamos, que he hecho una inversión en Niño Leche, que lo que más, digamos, más abundante y más me ha sorprendido ha sido la idea del miedo, ¿no? Y una recurrencia bastante constante y que además tú enfrentas, que a mí me ha sorprendido, a la libertad, no tanto al valor o la audacia, sino que, digamos, te sales. Entonces no sé si eso tiene que ver con cierta dificultad para escapar de la gravitación del flamenco o no. Bueno, yo soy una persona criada en el miedo, pero antes de que el flamenco llegara a mi vida, o paralelamente, mejor dicho, porque el flamenco, mi padre canta, entonces estaba a diario en mi casa, pero soy una persona criada en el miedo como casi todos hemos sido criados en el miedo, no es nada nuevo, ¿no? Entonces, nada, simplemente es pues, reflexionar eso y lo que sí es verdad que la música o las prácticas artísticas, en mi caso, me han servido como liberación, como un mecanismo para liberarme de ciertos miedos, no de todos, pero de muchos sí me he podido liberar a partir de la práctica artística. Lo que decíamos, escotado en un libro que se llama Frente al miedo, maravilloso libro, en el prólogo habla de que el mejor antídoto contra el miedo es la libertad, que al fin y al cabo es el intento de superar prejuicios, ¿no? El no tener prejuicios. Y mi trabajo tiene que ver con eso, por eso hago proyectos tan diferentes, con gente tan diferentes, incluso muchas veces sin tener la preparación mínima para ello, pero tiene que ver con eso, con superar miedos, prejuicios, y en cierta forma hasta ahora todo lo que tiene que ver con mi vida, o sea, en el sentido de la política, en el sentido de lo artístico, de lo estético,
ideológico, ha tenido que ver con intentar constantemente superar prejuicios. Ya. Y en eso continúo. Te decía esto de la libertad porque a mí me parece que al contrario, no sé si al contrario, porque la libertad, o sea, provoca miedo. Es decir, también la responsabilidad. La gente tiene miedo a ser libre, ¿no? En general. Porque necesitas de responsabilidad, claro, da vértigo. Claro, por eso mucha gente pues, prefiere la seguridad, ¿no? Este es el debate eterno entre el liberalismo y otro tipo de ideologías, ¿no? Pero yo prefiero el vértigo de la libertad, o por lo menos de los gestos de la liberación. O sea, el miedo de la libertad frente al otro miedo, ¿no? Que no sabemos... El miedo sí, vértigo. Pero es verdad que la finalidad, yo creo que el camino de la liberación te da mejores resultados. Hay otra cosa que no sé dónde dices, tengo aquí cosas entre comillas que igual no son tuyas, pero que no las entre comillas, y luego no he puesto la cita, cosa que no debería haber hecho, pero... y que tiene que ver con... he puesto cosas que a mí me resuenan de algún modo, ¿no? Hace poco he escrito en pareja con un señor que se llama Leopoldo Abadía, que es un señor de 90 años, muy católico, un libro que se llama La marca de Dios, que es sobre una obsesión que yo tengo con la comunicación, que es que siempre he pensado que los que realmente saben de este asunto de la comunicación es la Iglesia Católica, ¿no? Que si tú miras lo que hace Apple, o lo que hace Nike, o lo que hace Zara, al final siempre descubres algo que ya hace 15 siglos o 17 siglos, por lo menos en germen, inventó la Iglesia Católica, que en realidad el cristianismo es un encargo de comunicación, es decir, Jesucristo va a los apóstoles y les dice id y comunicad esto, por tanto, digamos como una especie de agencia de publicidad gigantesca que lleva 20 siglos. Total. Entonces, hicimos esta conversación. Entonces, hubo un momento, claro, yo soy de familia católica, pero no soy ni practicante, no me lo creo, más bien diría que soy agnóstico, en realidad no lo es. Entonces, recuerdo que cuando me preguntaron durante la promoción del libro, claro, teníamos un señor súper católico del Opus y que además hace gala, con 12 hijos tal, y que somos amigos, es decir, y me preguntaban a mí, entonces decía, bueno, claro, me he dado cuenta escribiendo este libro, que sí, claro, que a uno en Europa, en España, de mi edad, no le queda más remedio que tener un fundamento cristiano, ¿no? De alguna manera. Y hay un momento que tú dices, Total. El catolicismo que nos constituye, hablando de no sé qué, creo que eres tú el que lo dice en algún momento. Bueno, si no soy yo, lo creo. Y eso, sí. No sé si tiene algo que ver también con lo que decíamos antes del flamenco, casi como una cosa espiritual o divina o vaticana, ¿no? Para ti la institución y lo que decías, la ortodoxia y la imposibilidad de la ortodoxia, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el mundo del cristianismo y el catolicismo en particular es muy... primeramente es el que nos ha conformado. Hoy en día miramos, escuchamos a partir de esas lógicas, ¿no? Y después yo he sido muy seguidor sobre todo de su simbología, a mí me interesa mucho. Sus ritos también, creo que mi día a día está muy intoxicado por ciertos ritos del catolicismo, aunque yo no pensaba que no, pero sí. Pero a mí siempre me ha interesado, y cada vez más, que tiene que ver también con esto que te decía anteriormente, con el superar prejuicios. Yo vengo de una familia, por un lado, iba a decir comunistas, no comunistas, sino del Partido Comunista, que es diferente. Pero el comunismo es una herejía. Exactamente. Pero eso de escotado, cuando intenta hacer la historia del comunismo y acaba en las sectas precristianas, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, pero mi familia, por eso digo, no eran comunistas, sino eran del Partido Comunista, o sea, más antifranquistas, ¿no? Y por otro lado, pues mi madre y toda su familia eran pues, una familia más católica. Y con el tiempo he ido reconociéndome más en las prácticas de escucha de mi abuela, de su forma de coger la Biblia, de su silencio en el comedor sola sentada, ¿no? En el cocinar de mi madre, todo eso, en la lentitud del cocinar de mi madre, en la forma cristiana de compartir y de servir de mi madre a la familia. Últimamente me reconozco más en eso, o lógicamente en la idea de trabajo, que es una cosa que me han inculcado muchísimo mi familia. Todo eso tiene que ver, sí, el esfuerzo tiene que ver muchísimo, creo yo, con las fórmulas cristianas de base, ¿no? Y cada vez me reconcilio más con todo eso. Después, lógicamente, te vas encontrando gentes que te van iluminando el camino hacia esa reconciliación de ciertas prácticas, ¿no? Y en mi caso, pues sí, ha habido mucha gente que me ha... No sé, yo recuerdo hace unos años cuando descubrí el movimiento de la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? Que ideológicamente puede estar tal vez alejado de mis posicionamientos actuales, pero
pero bueno, sus miradas en relación a la religión me sirvieron muchísimo, ¿no? Ernesto Cardenal, que es un teólogo, escritor que he leído muchísimo y he cantado muchísimo, Leonardo Boff, gente así que o Thomas Merton, ¿no? Gente así que me supo iluminar muchísimo sobre la reconciliación con las religiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora hablábamos que has estado unos días, una semana en Casa Virupa, ¿no? Que es un centro budista. También hay el programa de radio que me lo escuché, hay de alguna manera un homenaje a lo espiritual, ¿no? Sí. Que subyace al final en todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cuestión de escucha, como diría Paulino Oliveros, profunda, ¿no? Sí, sí. Y eso, este compositor que me gusta a mí mucho, Morton Feldman, ¿no? Un compositor norteamericano maravilloso, en un libro que tiene que se llama Pensamientos Verticales, es donde leí la mejor definición de escucha. Y no tiene que ver tanto con la escucha material del sonido, sino que él dice que escuchar tiene que ver con suspender tus propias convicciones, ¿no? Y para mí eso es la mejor definición hasta ahora que he leído de la escucha. Entonces llegas a un sitio, deja tus convicciones a un lado, no significa que las elimines, sino déjalas a un lado y date al hecho, ¿no? Que se está dando, ¿no? Entonces, este tipo de acercamiento, como Casa Virupa, 2 semanas antes estuve dando un taller en el monasterio de Guadalupe de Cáceres, con gente pues, perteneciente al Opus, o bueno, el monasterio de Guadalupe, con todos sus condimentos ortodoxos, ¿no? que tiene el arzobispo de Toledo, bueno, con todos sus condimentos que tiene esta institución, pues estuve allí, me trataron genial y también pude comprobar ciertas espiritualidades que muchas veces, pues bueno, tomamos de formas tal vez equivocadas, ¿no? Y al fin y al cabo, pues como decía Escotado, cuando tengas un prejuicio, acércate a él, porque pasarán 2 cosas. Bueno, pasará una seguro, que no será lo que piensas. Puede ser que sea o peor o mejor, pero nunca lo que prejuzgabas, ¿no? La experiencia es lo que te llevará a tener ese conocimiento y eso lo llevo por bandera. Mi trabajo y mi forma vital tiene que ver con eso. De un modo mucho más mezquino, el trabajo en publicista es parecido a eso, porque nos tenemos que acercar a cosas que desde fuera no nos apetecen mucho, ¿no? Tienes que hacer un anuncio para un banco. Y es verdad que si no tuviéramos esa capacidad de acercarnos empáticamente incluso al mal, Claro. no podrías trabajar, ¿no? Totalmente. Yo con respecto al silencio y a la escucha tengo una anécdota un poco ridícula, pero que me hace mucha gracia, a mí por lo menos, porque cuando era más joven, que lo he sido, y empezaba a trabajar en esto, recuerdo que yo estaba aterrorizado en las reuniones, ¿no? O sea, me llevaban a reuniones, fue una especie de enfant terrible de la publicidad, entonces me enseñaban en las reuniones, pero yo estaba muy, muy aterrorizado. Había señores mayores que hablaban de marketing y no tenía ni idea, acababa de empezar de alguna manera, y entonces en la reunión no decía nada nunca, ¿no? Entonces recuerdo que en una de estas, cuando acabó la reunión, me viene mi jefe y me dice, oye, que estaba hablando con el presidente de esta compañía que había menos y nos ha dicho, qué interesante este chico, qué bien escuchaba. Estaba completamente aterrorizado, pero luego pensé, bueno, pues es una manera de estar en el mundo y ahora lo aprovecho. Sí. Cuando me dicen algo y no sé qué, digo, no, yo ahora me toca escuchar. Y la gente lo contempla con mucha seriedad eso. A propósito de esta idea del catolicismo, hay una performance que me parece brutal al final del documental, una especie de paso llevado por un montón de costaleros desnudos, cosa tremenda, que me hace pensar, y luego tu trabajo en general me hace pensar mucho en la performance, ¿no? Y ahora esto, Agustín, lo siento, pero yo no sabía que ibas a venir. ¿Verdad que yo no sabía que ibas a venir? No, pues... No, porque justamente a partir de la performance, acabo de leerme este libro de Agustín, que está allí, Agustín Fernández Mayo. Todavía lo estoy digiriendo, los libros de Agustín tienen estas cosas, lo tengo muy subrayado y tal, pero hay un momento al final en el que hace, digamos, expone su tesis final, o así lo he entendido yo. Habría que explicar cosas como qué es el capitalismo antropológico, que no es fácil de explicar, pero yo lo entiendo, o lo he querido entender, por lo menos en lo que a mí respecta. Pero siempre digo a Agustín que escribe libros que sirven para lo mío. También me lo dicen los arquitectos, ¿no? O sea que, digamos, en realidad son análisis del mundo en el que vivimos, ¿no?
Y te leo un fragmento porque tiene una... Luego hay una frase que subrayé tuya que me pareció, que me recordaba mucho a esto, ¿no? Él habla como un poco de esa metáfora al final de la vida o del mundo, de la existencia, que puede ser el teatro, ¿no? Y habla del ritmo de la repetición. Dice, si es cierto que la ley garantiza una repetición, un ritmo, no es menos cierto que no hay cultura conocida que no tengan sus ritos alguna clase de ritmo. Por ejemplo, la danza, la percusión o, en el extremo más sofisticado, el teatro, con sus representaciones en escena y que para que sea llamado propiamente teatro han de repetirse en el tiempo, ajustarse a un guión, a un libreto, a una partitura. Es decir, esta idea de espectador, obra y una repetición que al final la publicidad, por ejemplo, está fundamentada en la repetición, ¿no? O sea, nosotros sin repetición no existiríamos, ¿no? De alguna manera. Entonces dice, pero esto ha cambiado. Ahora, entonces esto es un poco a dónde voy, ¿no? Dice, ¿y qué es lo que, aun teniendo actores y espectadores, no se ajusta a una obra siempre igualmente desarrollada? La performance. Entonces concluye un poco diciendo, es ahora cuando podemos afirmar que las utopías, y aquí voy a tu cita, en cuanto ajustadas a sus respectivos ideales de guión, buscan ser teatro de operaciones. Y que el capitalismo antropológico, yo entiendo desde un punto de vista interesado, como en mi entorno, digamos, de trabajo, es el liberalismo el que hablas, o podríamos hablar de muchas cosas, en cuanto no utópico, poroso al hábitat y a los cambios súbitos de dirección y sentido del tiempo real, busca ser una performance de operaciones. Entonces tú decías, aparte de que veo en tu obra una constante de la performance digamos, casi como núcleo de la actuación, decías, el utópico y el ortodoxo están cabreados con el mundo. Y me hizo pensar mucho en el libro, en esta idea de lo fijo versus lo móvil. En realidad lo que nos ha cambiado en la publicidad, por ejemplo, antes lo decías, es esa llegada, esa digamos, destrucción de la audiencia. Entonces, nosotros teníamos una audiencia convocada, que estaba siempre ahí y a la que le decíamos cualquier cosa, le repetíamos cualquier cosa, en realidad la repetición, y al final eso formaba parte de la cultura popular, ¿no? ¿A qué huelen las nubes? ¿No? Me dicen, no, me presentan el autor de acuerdo con las nubes. Esto se podía conseguir porque repitiéndolo el suficiente número de veces y con una cierta gracia, tú conseguías que la gente, casi todo el mundo te escuchase. Hoy esa gente está donde le da la gana, lo cual me parece una ventaja, pero eso provoca que el guión ya no sirva, ¿no? Que haya que adaptarse al momento, a la situación, tal. Yo no sé si en la performance hay algo, cuando tú haces performance, digamos, estás tratando de buscar esos huecos del... Bueno, la cuestión artística, lo performativo tiene que ver mucho con el ahora, ¿no? Lógicamente hay muchos más estratos de discusión en relación con un término que no une. Es un término como tantos términos que no unen, como el término en música, no sé, la improvisación, son términos que no unen, no crean hermandades. ¿Qué quieres decir que no unen? Pues que cada cual lo puede entender a su forma, como flamenco, pero hay algunos términos que no unen. Y la performance es un totus revolutum que se utiliza, ¿sabes?, para englobar. Pero para mí tiene que ver con el ahora, y llevado a una práctica un poco más personal, para mí siempre ha sido una forma de estar que me ha enseñado mucho las concepciones del tiempo. La performance tiene que ver con eso, con las concepciones del tiempo del ahora. Las artes, bien sabemos que es una práctica que rompen la idea del tiempo lineal, ¿no? Y eso siempre me ha interesado. Y la performance, yo, en las prácticas que he tenido artísticas, ha sido la que más me ha ayudado a entender lejanamente qué era eso, ¿sabes? Por eso todo lo que hago, sobre todo en lo que es en el sentido sonoro, tiene que ver siempre con esa idea y también con las políticas del cuerpo. Sí, la performance me ha ayudado siempre a entender todos esos discursos en relación con las políticas del cuerpo, el cuerpo como sujeto político, como fronteras de un más allá, todo eso me ha servido muchísimo. Por eso siempre me he considerado en los últimos tiempos mucho más cercano a ciertas ideas de artistas que tienen que ver más con ese mundo de la performance, que entiendo que repito, que no sabemos dónde están los límites, más que músicos. Yo la etiqueta de músico no me siento yo muy reflejado con ella en los últimos tiempos. Y yo creo que parte del público que viene a verme o a presenciarme tampoco. Por eso muchos se van, claro, porque vienen a ver un músico y claro, se van, porque dicen, esto no es música,
es teatro. Se iban del bulli también, si eso te consuela. Sí, exactamente. Los primeros años del bulli la gente decía, esto no es comer, ¿no? Claro, Había gente que decía, solo ponen guarnición, ¿no? Que es muy bonito eso, ¿no? Como descripción. Otros dicen, claro, es solamente ruido, está gritando, o está... Digo, pues sí es eso, claro. Bueno, siempre es una pelea esta cosa. Ya. Sí. Otra, cuando el día que me mandé un WhatsApp, ¿no? Tenía tu contacto de Maca y me mandó un WhatsApp y de pronto voy a escribir y pienso, ¿y cómo le llamo? ¿Le llamo niño? No, luego ya vi que ponía Paco en el... Ojalá seamos niños toda la vida. No, ya claro, pero luego pensé, eso me hizo pensar, bueno, lo de niño, claro, no es casualidad, obviamente. Además tú, antes te decía, tienes mucho cuidado de tu marca, que has construido una marca. A ver, o ha mira, sido casualidad. Lo de niño de hecho, me voy a frustrar ahora. Fue casualidad en el sentido de que había un cantador, yo me llamaba igual que ese cantador en Murcia, un cantador que se llama El Bongi. El Bongi. Francisco Contreras Moreno. Entonces yo iba a los concursos y este señor había ganado la lámpara minera de la Unión, cantaba bastante bien, y entonces claro, yo iba a los concursos y claro, Francisco Contreras Molina. Ah, pero tú eres el Bongi. No, yo no soy el Bongi. Pero tú eres hijo del Bongi. No, soy el hijo del Bongi. Bueno, está el Bongi por todos lados. Entonces fui a una peña y me dijeron, pues mira, tú como eres un niño y eres de Elche, pues el modus operandi del flamenco para catalogar a alguien es ese, ¿no? Pues niño de Elche. Y hubo una época que intenté quitármelo, no sé por qué, y después me hizo ahora, al pasado el tiempo, me hace mucha gracia porque suena a nombre súper ortodoxo, ¿no? Como mucha gente que no me conoce y lee El Niño de Elche piensan que va a salir un señor de 70 años. La mayoría piensan que va a salir un señor de 70 años, ¿eh? No piensan que es un niño. Porque en el flamenco, todos los que son niños son muy mayores. Es que el flamenco es anacrónico y extemporáneo constantemente. Y bueno, entonces ya me hace gracia. Entonces hasta que el Ayuntamiento de Elche no me dé una subvención, no me la quito. Cuando me dé la subvención me pondré niño de Granada, que es mi familia de allí, o niño de... Los flamencos, donde nos den la subvención, pero allí el niño vamos. No te lo quitas, ¿no? No, el niño no, porque la infancia siempre viene bien. Ahora me he acordado que otra cosa que te quería decir con respecto a la performance, aunque venga después de lo del niño, a mí me pasa lo de la performance, por ejemplo, lo de la ausencia de guión que decía Agustín, con Broncano. ¿No? O sea, me parece, alguien me explicó un día, ¿no? Broncano no trabaja sin guión, es decir, lo que se crea es una situación normalmente incómoda, es decir, con respecto a los humoristas clásicos que tenían, ¿no? Sí. Buenafuente, ¿no? Que tiene su guión y su agilidad y su ingenio y tal, su talento y tal. No, lo que se trata de crear una situación incómoda y de improvisar, de modo que pues surja algo de ahí, ¿no? Entonces, que a veces puede surgir o no puede surgir. Y todo está basado, de hecho, en el talento para improvisar que tengan los que están allí en ese momento, ¿no? El entrevistado y el entrevistador, ¿no? Sí, yo a Broncano lo he sufrido, que fui a su programa, lo he sufrido y... Estudió publicidad. Entonces tú también lo has sufrido. Que también nos viene a presentar. Sí, ese año estaba yo. Estaba el mismo día. Sí. Y tiene a Gala que suspendió. Es que, claro, la improvisación no hay que entenderla como un total. La improvisación, si a la improvisación le exigimos hallazgos, ¿no? Por ejemplo, en música o en artes escénicas, a la improvisación ya hoy en día por un lado se le otorga ese valor de que alguien está improvisando, que para mí no tiene ningún tipo de valor, tiene el mismo tipo de valor que el que pueda tener un guión, para mí no tiene ningún valor añadido improvisar, porque para mí también tiene que ver con otro tipo de cuestiones, me refiero a la obra, ¿no? o esa situación, pero lógicamente la improvisación, si la trabajamos como hallazgo, que como por ejemplo en las prácticas artísticas del arte escénica o de la música se trabaja, hay que tener una expectativa muy baja, o sea, hay un porcentaje muy bajo. Tal vez lo novedoso o lo curioso o lo nuevo en esa situación pueda ser un pequeño porcentaje. Ya con eso yo me doy por satisfecho. Sí, para mí tal vez lo más a valorar es el ¿sabes? Cómo preparar esa situación. Pero claro, preparar ya para según qué improvisadores ya no sería improvisar absolutamente, pero no existe la improvisación absoluta, ¿no? Por lo tanto...
Supongo que tienes que improvisar a partir de algo que la gente reconozca, ¿no? También, o sea, el jazz es un poco eso, ¿no? Claro, es que claro, para un jazzístico improvisar no tiene nada que ver para esta gente de la libre improvisación que se llamó, ¿no? O para un flamenco o para una persona de música antigua que también improvisaban, ¿no? Froberger, por ejemplo, ¿no? Trabajaba con la improvisación, o Couperin, o gente así. Ellos hablaban de improvisación, pero claro, eso en relación con la improvisación que puede hacer un libre improvisador no tiene nada que ver. O improvisación, el mismo término para alguien que trabaja en danza y para alguien que trabaja en música no tiene nada que ver. Entonces es un término, como decía anteriormente, que no hermana. Que no nos vale. No. No, por ejemplo, eso se ve mucho cuando muchos artistas nos juntan con improvisadores, porque se supone que improvisador pues, es un término que hermana, ¿no? Mira, un improvisador de música india con un improvisador de jazz, los coges, que es lo que intentaba hacer el world music, ¿no? Y claro, es una pelea de perros, claro, no hay entendimiento ninguno, ¿no? Entonces yo no, aunque he trabajado mucho la improvisación libre, que son dos términos totalmente pues, terribles, ¿no? Alguien que milite bajo el término improvisación libre, pues imagínate, tiene todas las de perder, absolutamente. Pero yo trabajo mucho eso, me ha servido para muchas cuestiones, sobre todo me ha servido para no romantizar sobre la idea de improvisación y vanagloriar unas prácticas que tienen que ver con unas formas de estar, no tanto con un resultado o unos mecanismos. Sí. O sea, por ejemplo, en el flamenco hay gente que trabaja, o en el teatro hay gente que trabaja con guión, pero que se mueven en territorios de improvisación sobre ese guión de forma mucho más, para mí, mucho más libre que el que va de improvisador nato y al final termina haciendo prácticamente lo mismo. Nosotros me has hecho pensar una experiencia que a mí me hizo aprender mucho. Hacíamos una campaña de IKEA en la que queríamos, era una campaña que el eslogan era redecora tu vida. Entonces le decíamos a la gente que cuando cambie de vida, pues puede contar con IKEA, porque es barato y sencillo. No sé. Entonces era gente, digamos, que tenía cambios vitales, ¿no? Ajá. Y pues una señora mayor que se casaba de nuevo, un chaval que se independizaba. Entonces, al principio en esta cosa que tenemos los publicistas así un poco de arte y ensayo, de no hacer las cosas, dijimos, vamos a hacerlo de verdad esto. ¿No? Entonces buscamos efectivamente gente que tenía momentos vitales determinados y les pedíamos que lo dijeran. Entonces se ponían delante de la cámara aterrorizados y fue un desastre. Entonces, no funcionó. Entonces dijo, no, hay que volver a los actores porque esto solo lo saben hacer los actores, entonces vamos a coger actores, muy buenos actores, y se van a poner, estaba grabado en vídeo como si fuera un mensaje, como si lo hiciéramos con el móvil, ¿no? Y lo hicimos con actores y fue otro desastre. Se notaba que estaban como leyendo, ¿no? Y al final lo que funcionó fue la gente del principio, o sea, la gente que tenía experiencias diciendo, que nosotros le dijimos lo que tenían que decir. Entonces lo decían un poco a su manera, no se aprendían de hecho el texto, claro. Con lo cual había dudas, había pausas tal, y eso generaba una cierta... pero en realidad no era muy real. Y entonces al final, lo curioso de eso es que al final, cuando empezaban ese proceso ya se tranquilizaban, contaban su historia de verdad. Recuerdo, por ejemplo, que había un chico de Murcia que el spot era voy a casar con un chico. Y el tío cuando acabó el spot dijo, ¿este spot cuándo sale? Y decimos, no, pues dentro de 3 o 4 meses. Dice que se lo tengo que decir a mis padres. a ver si va a salir anuncio. A ver si va a salir anuncio antes de que se enteren por mí. Bueno, ahora está siendo un debate. Pero funcionó, digamos, un intermedio entre. Claro, en el mundo del cine está siendo un debate, ¿no? Ahora, este director que va a Hollywood ahora, a los Oscars, español. Bayona, ¿no? Reivindicó que su película era una película de actores, ¿no? Y lo dijo bien a boca llena, ¿no? Es un debate ahora que hay mucho en el cine sobre... Como hay mucho cine que no se hace con actores y los actores muchos están de... Pero cine sin actores no es posible, ¿no? No sé que bueno, tú dices... Fijo de una... No, pero esto es... Yanis Katsi, no, yo qué sé, pues muchos haberse reutilizado... Claro, gente que no es profesional. Vale, sin actores profesionales. Me recuerda un poco a esta polémica que hay con la cocina de producto, que a mí me pone muy nervioso. La gente dice, no, es que este hace cocina de producto. ¿Cuál cocina? No, o sea, de producto. ¿cómo decir? No, es que hace poesía de palabras. Claro. Bueno, hay alguien que hace poesía con números, a lo mejor, pero... Claro, ahí tendríamos que hablar dónde está la línea de cuando uno es actor y no es actor. ¿No? Claro, que cuando tú te pones delante de una cámara, como tú bien dices, pues en cierta forma hay un ejercicio de actoraje.
Claro, pero bueno, a eso me refiero, que esta idea también un poco clásica de que supone ser un actor, ¿no? Pero bueno, Bayona lo representó muy bien en su discurso y lo dejó muy claro, ¿no? Bueno, antes también esa romantización de que la verdad tal vez solamente reside en los que no son actores. Cuando el gesto artístico está lleno de mentira, ¿quién va a creer en la verdad? Eso es absurdo. Yo soy un fiel defensor de la mentira como mecanismo de liberación, ¿no? Y de paz y de tantas otras cosas, ¿no? ¿Qué sería de las relaciones personales sin mentira? ¿Qué sería de la política sin mentira? ¿No? Gustavo Bueno tiene varias... Yo soy un mentiroso profesional, ¿no? Tú también eres un mentiroso, los músicos son mentirosos, por supuesto. Y que O sea, yo siempre digo que lo nuestro es una mentira honesta, porque... eso es amortiguar, ¿eh? Ya, eso es amortiguar. no, pero digamos, está el telediario, que es mentira, ¿no? Claro. Y luego entra un bloque de anuncios que también sabe que son mentiras. Entonces, ahora vienen las mentiras. Entonces, vamos. Que ya todo el mundo está preparado de que va a ser Claro, mentira. ya, Bueno, es como la política. Nadie nos cree, realmente. Claro, como la política. O como... De hecho, la publicidad nadie se la cree. La publicidad es más bien un tema de simpatía, ¿no? De pronto, este anuncio... Total. Esta marca me cae bien, ¿no? Porque el anuncio es una cuestión, una corriente de afecto, en realidad. Como la política. Sí. ¿No? Que al final tú votas al político porque te cae bien. Porque, bueno, lógicamente Sí, nadie se lee el panfleto y eso, ¿no? Y hablando de marcas y conceptos, a mí me ha gustado mucho, aparte del Niño de Elche y tu capacidad para contarlo, tu definición o tus definiciones son ex flamenco, ya hemos hablado de eso, pero que me parece Es una no definición, brillante. lo intento, pero... Y hay otra que me parece aún más brillante que dice indisciplinar. Indisciplinar. Es que estaba un poco que luego harto... en realidad es muy disciplinado porque has venido a la hora que tocaba, Sí, mucho no. antes que yo. Porque tú bien sabes que para mantener una marca hay que entrar por los aros de la burocracia y del protocolo. Y hay que ir a las entrevistas. Totalmente. Y dar el concierto a la hora que se ha dicho, lógicamente, ¿no? Y los ensayos y esta cosa. Sí, es que lo de multidisciplinar me parece una categoría, sí que se puede llamar categoría eso, muy clásica, muy conservadora, ¿sabes? Porque multidisciplinar es que, vale, hago jazz, esto en la música se ha visto mucho, ¿no? No, yo soy una persona súper multidisciplinar, un artista multidisciplinar, entonces, bueno, le vela, ¿no? Este espíritu así como de abierto de tolerante con todas las músicas, las artes, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que termina siendo súper ortodoxos en el jazz, súper ortodoxos en el flamenco, súper ortodoxos en la clásica, súper ortodoxos en el rock. Entonces yo dije, yo no me puedo catalogar de multidisciplinar porque yo no intento hacer compartimentos, sino para mí tienen que estar todas mezcladas porque están todas mezcladas, ¿no? Entonces lo de indisciplinar tiene que ver con los entres, al fin y al cabo. Y así es como más o menos yo trabajo. Por eso me cuesta mucho encasillarme según qué cosas. Un poco con la huida de la disciplina, de algún modo, más que... ¿O no? Sí, hombre, siempre hay algo de huida, está claro. A pesar de que habíamos dicho que viniendo del flamenco, si vienes de una disciplina tan disciplinada, de algún modo, ¿no? Sí, pero es verdad que el flamenco después no es tan disciplinar como se vende. Es que lo que te he dicho, se puede adjetivar de como quieras el flamenco. Entonces... Algunas veces cuando yo les digo, bueno, si tengo que ser flamenco, prefiero catalogarme como un flamenco radical, en el sentido de ir a la raíz, ¿no? De esos primeros flamencos que no tenían ningún prejuicio de mezclarse con esos cafés cantantes o en esos tablaos, pues que había humoristas que hacían performance sin llamarle performance, ¿sabes? Que se desnudaban sin tener que hacer ningún tipo de ejercicio estético o de argumentación para justificar aquello, ¿sabes? De que se mezclaban constantemente pues en los circos. Yo tengo que ver con ese tipo de flamenco, sí. Si es que me tengo que encasillar en esa etiqueta, tengo que ver con ese tipo de flamenco. O sea, con ese flamenco. Por eso me reflejo mucho, me veo muy reflejado en ese flamenco de los principios del siglo XX. También sus formas de tocar, sus formas de grabar, tiene que ver con mucho con eso. El ruido con el que ellos trabajan, ¿sabes? Con esa cosa grotesca. Sí, eran muy indisciplinares porque también era un flamenco que aún no estaba, que no tenía un repertorio claro. Había un repertorio, se estaba conformando un repertorio, pero no había un repertorio claro, no había un canon, no era una tradición. El flamenco comienza a ser tradicional cuando comienza a ser moderno, o sea, a partir de los años 60, 70, que es también una paradoja que mucha gente no entiende. El flamenco tradicional, cuando hablamos del flamenco tradicional, hablamos del flamenco moderno. No hablamos del flamenco antiguo, por decirlo así, ¿no? Y esto es una cosa también que a mucha gente le cuesta entender. Bueno, también es cuando empieza a estar
registrado. Claro, regulado, y cuando empieza a repensarse un poco estéticamente también qué supone eso del flamenco. Pues yo con ese intento tener el mínimo contacto, sino más el indefinido. En las grabaciones de flamenco se ve mucho, es un flamenco indefinido, cuando cada cual hacía lo que podía o como podía. Ahora me acuerdo de una cosa que nos decía Pachón, que me hizo mucha gracia, supongo que es normal, que decía que él, cuando grababa en Londres o así, la base de la grabación, más allá de la voz, que obviamente tenía que estar, eran las palmas. Y decía que él tenía palmeros de conservatorio, los llamaba él. Ya unos nombres que ya no me acuerdo, pero claro, se los llevaba siempre. Entonces grababa la voz y las palmas, llevaba el camarón, ¿no? Llevaba la voz y las palmas. Y luego ya a partir de ahí entraban el Benavent, claro, esta banda de los modernos, ¿no? Imagino que es la idea de músico de estudio, que en aquellos años era una práctica muy habitual. Pero él decía, hablaba del 12-8, que no sé muy bien qué es, el compás, no sé qué, ¿no? Bueno, Ricardo Pachón, no olvides que es abogado. Vale. Entonces, pues, como todo lo que hable de compás y eso, mejor no echarle cuenta. Bueno, pero hablaba que eso no se acaba de construir, sino era a partir de la palma, era sí, la palma era fundamental. Es un elemento muy fundamental. La palma por bulerías, decía, ¿no? Que sí, era complicadísima, ¿no? Lo que pasa es que al final, ahí también entraríamos ahora en términos así musicológicos, que no sé si pueden ser interesantes o no, pero el flamenco, como ha sido una música llena de complejos, pues intentó aún constantemente intentar amoldarse a las tendencias de las otras músicas. Por ejemplo, en Andalucía lo hemos visto con el empecinamiento de Manolo Sanlúcar de meter el flamenco en el conservatorio, porque si no, para él el flamenco no estaba a la altura que se merecía, cuando el conservatorio no es el valor para saber si una música está a la altura o no está a la altura, ¿no? Es un pensamiento académico de alguien que estaba complejadísimo. Por supuesto, Manolo Sanlúcar estaba complejadísimo, ¿no? Y necesitaba que el flamenco no lo hacía solamente por una cuestión educativa, sino por una cuestión de valor, ¿eh? de otorgarle el valor que se merece institucional. Yo no necesito que el flamenco esté en los conservatorios y menos de Andalucía para que entendamos que es una mejor o peor música. Porque después su modus operandi y su forma de enseñanza no tiene nada que ver con la música clásica y aún siguen intentando meterlo en esas nociones del aprendizaje de la música clásica. Por eso, de los conservatorios casi no salen músicos profesionales, salen profesores que tienen sus propias lógicas dentro de la burocracia establecida del conservatorio, pero no salen realmente profesionales. Y mucho menos palmeros. Y palmeros menos. Entonces, claro, ahí esto venía porque toda la concepción rítmica del flamenco era mucho más liberada, ¿sabes? Hasta que entran los estudios, las concepciones pop y rock de grabar, ¿no? Y esta gente como Ricardo Pachón, estos, claro, ellos que tenían estudios y podían viajar, tenían pasta porque eran de familias burguesas y tal, pues ellos traían todas esas lógicas como que traían, ¿sabes?, aquí a España algo súper guay. Y lo que trajeron fue una pequeña desgracia de entender, de cambiar las concepciones del ritmo, por ejemplo, a los flamencos, ¿no? Y después, lógicamente, ya vino el Pro Tour. Yo recuerdo una conversación con este señor Javier Limón, ¿no?, que empezó a vanagloriarse de que él había introducido el Pro Tour en el flamenco. Y le dije, pues vaya desgracia. Digo, esto ¿Qué es el Pro Tour? No sé qué. El Pro Tour es un programa, claro, casi matemático, cuadriculadísimo, que no tiene que ver con las rítmicas internas que el flamenco siempre ha desarrollado y que son mucho más ricas. Y ahora de nuevo, muchos no, pero algunos de nosotros que estamos relacionados con el flamenco volvemos a las formas clásicas de grabación del flamenco, porque son las que dan mucha más riqueza rítmica y sonora a lo que podemos entender, o por sobre las posibilidades que puede dar el flamenco, ¿no? Entonces, bueno, el Ricardo Pachón, las palmas, claro, son muy importantes porque es un elemento rítmico muy del populacho, diría Pedro G. ¿No? Es algo súper que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Porque tú haces eso que me encantó, eso de... lo de los golpes. En el cuerpo, de los golpes. Se lo llaman a la percusión corporal, que es lo que hacemos todo el mundo. O sea, al fin y al cabo, quien no ha hecho percusión en el cuerpo, ¿no? Pero ahora le llaman vanguardia, pues muy bien, pero eso al fin y al cabo cuando haces cosas así y le llaman vanguardia, no señor, esto es lo que hacemos con los bebés recién nacidos, ¿no? Eso decía Fernández, decía, una tortilla de patatas sí que es vanguardia, ¿no? Claro. No lo que hago yo, ¿no? Exactamente. Ahora que estamos acabando, me acuerdo de que una de las razones por las que quería que vinieras es porque justamente esta idea del salirse de la ortodoxia y tal es... Digamos, en publicidad, o por lo menos tal como yo entiendo la publicidad, el trabajo es al revés. Es decir, nosotros estamos obligados a una creatividad constante, creatividad entendida como hacer cosas diferentes. Claro, no tanto creatividad, sino
diferenciación constante, pues porque la gente se aburre, porque si no, no te diferencias de otras marcas, tal cual. Y por tanto a mí, digamos, me resulta de enorme ayuda el encargo, es decir, el límite. Total. Pues porque sin el límite soy incapaz de... Entonces, incluso hay muchos clientes que ya llega un momento que adquieres un cierto prestigio en la profesión y te dicen, haz lo que tú quieras. Y digo, no, es que lo que yo quiera no sé hacer nada. O sea, a partir de esa premisa, yo no sé hacer nada. Yo tengo que, si no me lo dices tú, me lo inventaré yo, pero tengo que inventarme qué puedo decir tu marca que no, cómo puede hablar y cómo no puede hablar, qué habéis hecho normalmente para que la gente no desconecte con un estilo determinado. Es decir, yo me tengo que crear casi un flamenco, ¿no? Para seguir haciendo flamenco, ¿no? Con esa marca, aunque sea un flamenco diferente al flamenco que he hecho antes. Pero si no entiendo esa marca, no acabo de saber muy bien cómo continuar hablando. Porque al final, la marca lo que tiene es una especie de conversación absurda con la gente, ¿no? Te digo una cosa, la gente compra o no, dice o no compra, entonces le digo otra, a ver qué... Entonces, me interesaba esa idea de justamente lo contrario, ¿no? De huir de algún modo del límite, a pesar de que el límite en tu caso es un límite como casi asfixiante, ¿no? Un poco. Bueno, entender... O así lo imaginaba yo. Claro, entender... Hablando contigo me ha parecido que no tanto. Pero... Claro, entender el límite como un trampolín. Claro, el límite crea, ¿no? Claro, cuando hablamos de un concepto, joder, ¿dónde está el límite? ¿Quién pone el límite del concepto? No sé, si te dan una idea, claro, esos límites después tú construirás, me imagino, ese límite de ese concepto, de esa idea, ¿no? Pues a mí me pasa un poco igual, yo siempre necesito saber de qué voy a hablar. Y sobre el qué voy a hablar, o sea, el concepto, sí, después yo lo llamo igual, concepto. Sí, me marca unos ciertos límites, que eso también se los pongo yo, pero los límites son muy, muy móviles, ¿no? Y sobre eso yo lo siento como un trampolín. Yo recuerdo, esto lo digo mucho, por ejemplo, en el territorio del pop o del rock, compañeros, porque algunos utilizan de forma despectiva que puedo ser un músico, un artista conceptual, ¿no? Que para ellos conceptual es que no te riges por los sentimientos, que no eres emocional, que no eres de verdad, bueno, todo esto, ¿no? Porque ellos entienden que el concepto es como algo externo, allá ellos, ¿no? Pero esto es lo que entienden, ¿no? Y entonces, y dice que ellos no utilizan conceptos porque ellos son más libres, que ellos la canción la construyen desde un sentimiento. Un día que estaba borracho. Exactamente, ¿no? Y yo digo, no, si precisamente el concepto lo que hace es de trampolín, te ayuda a superar realmente el límite. Tú solamente puedes superar el límite cuando más o menos has intentado reconocerlo, si no es imposible, si no al final te quedas en tu mismo espacio. Y tú dirías, ahora estoy pensando si fueras una marca, porque es una deformación, lo siento, ¿no? ¿Tú reconoces cuando hay algo que no es Niño de Elche? O sea, que no debes hacer o no te cortas. O sea, de pronto se te ocurre una idea y dices, no, esto no soy yo. No se va a entender o no me va a salir. Claro, es que esta cosa del como no sé qué soy aún, ¿sabes? Y a nivel estético sí reconozco cosas que pueden estar, que bueno, que ya tengo algún trabajo hecho, pues si hay una línea que se pueda relacionar. Pero en lo que es en cuestión de temáticas, por ejemplo... Más bien, yo diría más bien de estilo, ¿no? Más bien Sí, en estilo sí hay fórmulas estéticas que utilizo, bueno, que se perciben que están... Bueno, pues la repetición, al fin y al cabo no hay tanta... es simplemente hacer lo mismo, pero cambiándolo un poco de posición. Digo estilo porque una cosa que le digo a mis clientes y que siempre se asombran, porque no les mola nada, pero siempre digo, hombre, lo que hay que decir no es nada complicado. Es decir, si tú tienes una cerveza, pues la gente compra cerveza por una razón y un coche por otra. Es decir, no, el qué es bastante... O sea, si tienes un detergente, lava las manchas. Es decir, que hay que explicar a la gente que quita las manchas. Luego, lo único que puedes hacer, yo creo que como en la literatura, que hay, al final que hay 10, 12 temas, ¿no? Es decir, o el cine. Claro. Al final lo que puedes hacer es crear un estilo para esa marca, ¿no? Es decir, Nike y Adidas no dicen cosas distintas, tratan de tener estilos distintos, ¿no? Total. Por ejemplo, yo eso... No siempre lo consiguen. Claro, yo eso lo he ido un poco reflexionando en relación con los públicos, ¿no? Que son los que tú puedes ver si ellos de repente están reconociendo una cierta marca y una cierta afiliación a esa marca, ¿no? Por decirlo así. Y uno de mis grandes problemas, aún sigue siendo un problema, aunque parezca que no, es yo cada disco cambio de temática y cambio de estética.
O sea, no sé, Saqué Voces del Extremo era un disco muy basado en la New Wave y el crowd rock. Entonces todo el mundo del mundo indie, pues iban de cabeza allí, ¿no? A ver el hype del flamenco que había hecho eso. Pero al año siguiente, en vez de continuar yo sacándole provecho a esa industria que es la reinante hoy en día en España, la industria del indie y del rock, a nivel de festivales, de salas, de marcas, etcétera, pues cambié totalmente, hice un disco que sobrepasaba las ideas en las músicas populares, que es un disco de 27 temas, antología de cante flamenco heterodoxo, y que tiene que ver pues, con muchísimas influencias desde la zarzuela, música contemporánea, flamenco, etc. Pero el siguiente disco que hice, bueno, otro disco que hice con Tundra, Esquirla, con textos de Enrique Falcón, que tiene que ver más con el post-rock o con la música progresiva. O otro disco que hice después de la antología, tenía que ver con las músicas de ida y vuelta, con una banda que se llama Meridian Brothers, colombiana, ¿no? Y los flujos migratorios, las cuestiones de ida y vuelta en relación con la droga, el comercio, etc., ¿no? Con esto quiero decir que el público, pues claro, en un proyecto venían 1000 personas y en otro venían 100. Yeah. Entonces los productores estaban locos, porque claro, muchas veces para las contrataciones uno de los valores, lógicamente, es lo que ha pasado el año anterior. Pues si Paco ha metido el año pasado 1500 personas en el GREC, pues este año vamos a contratarlo en no sé dónde, en Pedralbes, porque entendemos que este proyecto, aunque es muy diferente, pero va a meter, ¿no? Porque hay un público que lo sigue, pues no. Y eso es un problema que me acompaña constantemente, por el hecho de cambiar de estética en cada disco. Pero es justo el problema que tenemos nosotros, que es, tú tienes que crear un estilo para una marca que sea reconocible, pero al mismo tiempo tienes que cambiar cada año, porque si no, la gente ya sabe, piensa que ya sabe lo que le has dicho. Es decir, cuando tienes un estilo tan reconocible que a primera vista ya lo reconoces, la gente no escucha. Porque ya no nos escucha normalmente, porque son mentiras. Escucha menos todavía porque ya este anuncio ya lo he visto de alguna manera. Entonces, tienes que ser capaz de con la misma voz o con el mismo tono, como se quiera llamar, con la misma personalidad, cambiar lo suficiente como para que seas escuchado. Y entonces, a veces es verdad que nos pasa eso, que una cosa vendía y la otra no vende, ¿no? Claro, es un poco drama en relación a las contrataciones, ¿sabes? Pero es verdad que los últimos 2 años estamos notando que ya el público que va, lógicamente hay mucha más información, ¿no? Y la gente pues ha escuchado discos y ya sabe un poco a lo que va. Lo que pasa es que después yo sí he tenido siempre muy claro que la experiencia del disco es y tiene que ser muy distinta a la del directo. Pues ahí sale mi pátina de artista escénico, ¿no? Y de mis trabajos con la danza, con la performance. Entonces intento que no sea un simple concierto, sino que haya otros condimentos. Entonces mucha gente ya en los últimos 2 años estamos notando que hay público fiel, que ya va abierto a lo que pueda pasar. Lógicamente, pues no podemos evitar que haya 50 personas que se levanten en cada concierto, porque bueno, pues van con su idea ficcionada, o me conocen por un disco, me conocen por otro, no se han informado bien de qué es, o muchas veces, últimamente hago muchos trabajos ad hoc, ¿no? Y la gente no sabe lo que va a ver. Entonces, claro, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Este sábado, pues que estuve haciendo un espectáculo en relación con las películas del surrealismo, ¿no? Y la gente entendía, o mucha gente pudo entender, que era pues un acompañar o poner una banda sonora a las películas, pero claro, yo no trabajo, no me apetecía trabajar desde ahí. Entonces, bueno, ahí la propuesta fue, yo seré un personaje más dentro de esas películas y yo tendré otro tipo de relación, seré un estrato más de la visualidad que tendrá el público en el teatro. Porque no hay que olvidar que estamos en un teatro, que hay una escena y que hay artistas en el teatro, ¿no? en la escena. Pues claro, mucha gente pensaría que sería un concierto, o que sea un concierto utilizando las películas como visuales, que es lo que se suele hacer normalmente, o cualquier cosa, o que era una banda sonora que yo me estaba quieto y las películas estaban pasando, yo le ponía soniditos, ¿no? Pues claro, nada de eso pasó, era una performance surrealista. Y claro, pues, el surrealismo no se ha asumido, lógicamente, ni por la gente del cine, lógicamente. Entonces, claro, pues era probable que se levantara pues 50 o 60 personas, ¿no? Eso también me suele pasar. ¿Y se levantaron? Sí, claro, era esperar. Si no se levantan ya te sientes un poco frustrado, ¿no? No, yo antes... Hoy no se ha levantado nadie todavía. Antes podía decir que sí, pero no, yo quiero que la gente se quede, por la cuestión comercial.
No, pero es verdad que eso sigue siendo una de las cosas que más me ocupan en la cuestión cuando tengo un proyecto o un producto terminado. Antes no le echaba tanto pensamiento y ahora sí, claro, ahora la responsabilidad es un poco mayor y si le echamos un pensamiento a ver eso cómo se puede no tanto vender, que también, sino cómo se puede explicar, ¿sabes? Pero claro, los problemas en los trabajos a dos me los encuentro últimamente muchísimo, ¿no? Pues si lo resolvéis me explicas. Hemos hablado una hora, no sé si... tradicionalmente se hacen preguntas del público. Si alguien quiere preguntarle algo a don Paco. O a Tony, claro. Bueno, me tienen visto ya. Ese es la de mentiras. Y... ¿no? Venga, don Paco. Paco, muchísimas gracias. Te quería hacer una pregunta, bueno, porque habéis hablado los dos sobre el género del flamenco, dónde pueden estar los límites, dónde no se imagina, etc. ¿Qué opinas de tus oyentes? O sea, cuando tú creas, estás pensando en quién va a escucharte y entonces te imaginas otro tipo de límites que tienen que ver con los gustos o la cultura de tu público, o no es algo que normalmente tengas en cuenta? Últimamente lo tengo un poco más en cuenta, pero siempre fallo en el prejuicio. Yo qué sé, te voy a contar... Bueno, anteriormente con los discos anteriores, que eran discos más difíciles de catalogar en relación con los públicos, no sé, de la antología del cante flamenco heterodoxa, yo recuerdo cuando hice ese disco, eso que rompía las lógicas de una discográfica como Sony, sacar 3 vinilos, 27 temas, aparte cómo explicar que esos 27 temas tenían que ver con, yo qué sé, Eugenio Noel, no sé, eso, la zarzuela, el tango de Amenegilda, o los silogismos, yo qué sé, había una cantidad de cosas muy difíciles de explicar, sobre todo sobre las plataformas de la industria convencional en España. Ahí no pensábamos tanto qué tipo de público, aunque el prejuicio era terrible, ¿no? Las broncas eran bastante grandes sobre cómo, ahora que hemos tenido un disco que ha sido disco del año para todos los medios nacionales, que fue premio a mejor disco de muchísimas plataformas, de repente yo cambio, en vez de seguir explotando esa línea, pues decidí cambiar, porque entendí que, bueno, que el mundo del indie tiene un recorrido muy corto y que eran igual de ortodoxos que los flamencos, entonces lo tenía que abandonar rápidamente. Ex-indie también. Ex-indies, por supuesto. Y ahí no pensábamos tanto en público, porque tampoco sabíamos eso que realmente qué finalidad en públicos podía tener. Entonces, bueno, ha sido un poco de la experiencia, ¿no? Y ahí pues, fuimos encontrando diferentes públicos que se iban entremezclando. También mis trabajos con la danza contemporánea o la performance iban atrayendo, o el arte contemporáneo iban atrayendo a otro tipo de público, ¿no? Que se iba quedando, otro se va. Bueno, pero es verdad que los últimos discos que eran, o pensábamos nosotros que estaban un poco más, eran más fácilmente localizables en un género, no sé, el de colombiana, la música, la world music, ¿no? O las músicas étnicas, o pensábamos que esos públicos lo podían aceptar mejor, o incluso los programadores, pues nada, tampoco, ¿no? Eso fue también un proyecto bastante fallido dentro del prejuicio. Nos contrataron otro tipo de programaciones, pero las que nosotros pensamos no. Con este último disco, el de flamenco, ¿no? El Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte, pensamos que algunos festivales de flamenco más progres podían contratarlo, el mundo del teatro así más clásico, tampoco, nada. La experiencia nos sigue dando sorpresas, alegres y no tan alegres, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienes una noción o un anhelo, un prejuicio, pero la experiencia, como decíamos anteriormente, nos enseña a que esto es mucho más fascinante de lo que pensamos, porque para pensar en categorías muy concretas hay que hacer un producto, un proyecto muy clásico, muy concreto. El mundo, para mí, en el territorio musical, que me voy a poner un poco filosófico, el territorio musical se divide en dos, que puede ser la gente que hace canciones y los que no hacemos canciones.
ya podemos decir canciones con estribillo o canciones sin estribillo, pero yo en mi caso casi no hago canciones, por lo menos en el sentido convencional, ¿no? O en el sentido pop. Eso por un lado, y después gente que trabajamos con la disonancia, o que la disonancia nos parece parte de la música, y la gente en el mundo pop, en el mundo rock, no se trabaja con la disonancia en el sentido más clásico o convencional del término. Entonces, claro, ahí siempre hay un conflicto muy grande y eso divide y te posiciona muy rápidamente en cuál puede ser tu terreno y cuál no puede ser tu terreno. Pero hay un poco una huida del mainstream, ¿no? ¿Ahí o no? ¿O no es A mí me voluntario? encantaría ser mainstream, pero es que el mainstream no está dispuesto a según qué posible, pero no tanto el mainstream, el indie no. El indie tampoco está dispuesto. Ahora hemos vuelto de nuevo, hay una regresión de nuevo a fórmulas muy clásicas en los festivales sobre guitarra eléctrica, batería, bajo y cantante. Una anécdota sobre modas, te decía, en septiembre estuve en Londres una semana y al tercer día de estar allí, de pronto mi mujer dice, ¿te has dado cuenta? Y yo, ¿qué? Que hace 3 días que no escuchamos reggaetón. Y de pronto fue, ostras, y qué bien se está, ¿no? O sea, Qué bien se está. Qué sensación de... Y decía, y todo lo que suena está bien, ¿no? Todo lo que suena mola, ¿no? Sí, por eso es que pensar en los públicos, en los festivales, que al fin y al cabo es un poco lo mismo, es un ejercicio que hay que hacerlo, pero a mí siempre me ha ido muy mal. Me ha ido muy mal. No le he encontrado yo aún el equilibrio. Otro día, hace unos días en esto de Santiago me preguntaban, bueno, el cultural, bueno, pero este espectáculo que usted va a hacer aquí en el Teatro Principal de Santiago es uno de sus espectáculos marginales. Digo, no, todos mis espectáculos son marginales. Yo creo que en mi espectáculo nunca habré hecho más de 20 conciertos de un mismo proyecto. O sea, lo que pasa es que yo estoy en muchos proyectos y es mi forma de subsistir, pero yo entiendo que todos son marginales, porque estar en el margen puede ser, pero sobre todo porque se hacen poco, ¿sabes? Pero no lo digo con pena, porque yo no soy tonto y sé en qué industria cultural nos movemos. Por ejemplo, yo que sé, después del éxito de Tangana, por lo general ha habido muchísimas ofertas para que yo pueda hacer otro tipo de disco, otro tipo de canciones. Pero ahora mismo no me apetece. Claro. No entiendo que pueda aportar yo mucho más de lo que puedo aportar ahí. Sí. Entonces, soy más fiel a esta idea de querer contar lo que quiero y después los públicos al fin y al cabo se van encontrando, se van cruzando y no me puedo quejar porque al fin y al cabo a mí me encanta, ¿no? De repente cuando vas a un festival más mayoritario, un festival que a priori no encajaría una propuesta como la mía, de repente pues que haya gente que se reconozca o que de repente se dé con fórmulas o técnicas o discursos que antes estaban atribuidos a las vanguardias clásicas, ¿no? A lo minoritario, ¿no? Y ahora que haya pues 500 personas que de repente pues escuchen con cierta simpatía un grito, una disonancia o un balbuceo, ¿no? O 3 minutos de silencio o todo eso en territorios que hoy en día pues se llama difícil, pues yo me alegro. Pero es verdad que los formatos, y esto es una batalla cultural que tengo, los formatos en la industria musical española aún siguen siendo muy restrictivos. Los formatos de representación, o sea, los festivales te obligan a generar un proyecto o un producto muy concreto para que eso tenga sentido. En un festival al aire libre tienes que ir con una formación muy concreta, si no, no tiene sentido. Pero eso tiene que ver en general con la industria de la cultura y yo creo que Internet ha dado cierta libertad, pero por ejemplo el libro, si no tiene 200 páginas no se puede vender, una película de menos de hora y media no entra en un cine. Sí, sí. Es verdad que el formato sigue siendo ahí. Pasa que claro, nuestra economía aún sigue siendo el mundo de la representación, el directo, pero sí, el formato sigue siendo uno de los grandes problemas. Y sobre todo en España porque se sustenta sobre todo en festivales, ¿no? Porque el mundo del teatro estamos poco a poco avanzando, pero sigue siendo aún bastante duro de roer. Sí, el mundo del teatro. Pues nada, vamos al teatro de operaciones de la performance. ¿Alguna pregunta o tenemos ganas de ir a cenar? Puedes salir a la calle. Pues muchas gracias. A ti, a vosotros. Paco Niño. Gracias. Gracias, Tony. Muchas gracias.